no es exactamente lo apropiado. Cuando leemos un texto hay que pedir revelación qué hay dentro del mismo texto y después hay que salir en dirección del Espíritu a los contextos, al anterior o a los anteriores y a los posteriores. Hay que ir a los paralelos de los textos y es la manera que podemos formar el cuadro completo de lo que Dios nos quiere decir. Si alguien no debe ser una papa con ojos, somos los cristianos. A mí me indigna cuando otras personas, por tener un título profesional o por espontar un cargo público o una posición política, piensan que los cristianos estamos en esto porque somos ignorantes. Y he retado a más de 3 y 4 de ellos. Me viene a la mente en una ocasión con un señor gobernador de cierto estado que me invitó a desayunar y yo no percibía por qué es que me invitó a desayunar. Cuando llegué a Palacio de Gobierno, ahí en el mismo gobierno, no era ningún restaurante, acomodaron elegantemente una mesa redonda y tenía todas las direcciones del estado de personas sentadas con ellos e inclusive el representante del Congreso del Estado. Y se presentaron todos, yo era como el pájaro raro entre ellos, el desconocido para muchos de ellos, no así para el gobernador. Y cuando ya me di cuenta por qué es que me invitó y me dio la palabra, le dije: señor gobernador y señores aquí presentes, yo no tengo el compromiso de estar aquí para alisarles la espalda o decirles cosas que a ustedes les complazcan. Soy un hombre de Dios, represento a Dios y ustedes en su mayoría califican a los cristianos como yo personalmente los llegué a calificar, como gente ignorante. Pero después me di cuenta que el ignorante era yo. Como quiero que se den cuenta que los ignorantes son ustedes, si es que tienen esa mentalidad para con nosotros. Y ándale, que nos armoníe por unos minutos. De repente llega un empleado y dice: señor gobernador, ya llegó el secretario de Educación al aeropuerto, ¿quién lo va a esperar? Y yo, y se para él y se paran todo el momento: señores, nadie se puede ir, tenemos que orar. Cuando ya se empezaban a retirar, se acercaban y me decían: ¿cuándo regresa? Estuvo muy interesante, qué bueno, porque todos le tenían miedo al gobernador. Es ese tipo de gobernante que a los presidentes municipales no les da espacio para alguna cita que tienen, alguna situación del municipio donde están, y cuando llegan les da 3 minutos y los despide, y cuando algo no le gusta, le da un golpe al escritorio y se para y se va. Ella estuvo bien quietecito escuchando. Y mis hermanos y hermanas, ustedes tienen la sabiduría de lo alto. Aleluya. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Conozcan la palabra de Dios, úsenla. En otra ocasión estuve en un debate muy fuerte donde había brujos, filósofos, científicos, de todos los calibres. Y solo Dios sabe por qué me invitaron a mí. Y ahí estaba, y se estaba televisando además aquello. Y pues yo sacaba textos de la Biblia y otra vez y cuando terminó la reunión, yo iba fuera del canal de televisión caminando, casi enfrente de todos, se iban 2 personajes muy distinguidos atrás de mí y me hablaban: hermano, volteé: a sus órdenes. Dice uno de ellos: y yo acepto que nos fregó, así dijo. Pero reconozco que usó la Biblia. ¿Qué argumento más poderoso yo pudiera usar
para fregarlos si no fuese la palabra de Dios. Amén, aleluya. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y eso es lo primero que tiene que entender la gente y nosotros mismos los cristianos. Amén, aleluya. Que no somos un puñado de mentirosos, de aduladores. Somos gente que más que tener moral, tenemos temor de Dios. Aleluya. Que no vamos caminando a ciegas ni por un rumbo desconocido. Vamos recorriendo un camino que nos fue marcado por el mismo Dios. Y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios 2, 8. Un texto muy conocido, pero que lo vamos a desmenuzar así como carnita de venado bien cocinada y luego se desmenuza para hacer unos ricos tacos para que les dé hambre. Efesios 2, 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Voy a primera de Pedro 5:10 y luego doy una explicación. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Diga conmigo: necesito ser perfeccionado. Afirme, necesito afirmarme. Fortalezca, necesito ser fuerte. Y establezca, para ser inamovible. Ese Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, es el mismo que quiere procesarnos. Y en los procesos, algunos son dolorosos y otros no. Unos son cortos y otros son más prolongados. Pero lo que Dios busca es perfeccionarnos. Y sobre todo, tener el mejor carácter posible, que llegue a ser el carácter mismo de Cristo, para que seamos creyentes firmes, inamovibles, llenos de fuerza divina, establecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, la gracia de Dios, siendo expresada en Cristo mismo, se activa haciéndose un regalo para nosotros, un don para nosotros. Y si es un don, no es entonces en base a méritos o en base a recompensa. La gracia se expresa no en base a una recompensa que Dios nos quiere dar. De otra manera, la gracia ya no sería gracia, como dice Pablo en Romanos 11:6, y si por gracia ya no por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Cuando leemos textos como estos compaginados, hay cristianos muy comodinos y predicadores muy light o muy pobres en su mensaje, que resumen esto diciendo: todo es por gracia y nada más que por gracia. Y la gracia que predican resultará en una desgracia para ellos, porque es cierto que somos salvos por gracia y no por obras. No hay un ser humano, por justo, bueno y santo que parezca, y mucha moral que proyecte o posea, que pueda ser salvo por sí mismo. Si así fuese, no hubiera habido necesidad que Dios se encarnara, que Él fuera el sacrificio y muriera por nuestros pecados, si tan solo una persona se pudiera salvar por sí mismo. Nadie se puede salvar por sí mismo.
La salvación es por gracia, es un regalo divino. Déjeme le comparto un poco cómo es que nace la gracia de Dios. Y lo llevo a esto. Dios, uno de sus atributos perfectos, hay uno de mis libros que precisamente se llama Todo acerca de Dios. Y hablo sobre los principales atributos que constituyen el carácter de Dios. Y el primer capítulo que toco en ese libro, hablo de la soledad de Dios. Y lo explico diciendo que antes que todo principio tuviera principio, el ser que no tiene principio y que le dio principio al principio, le plació, según el puro afecto de su voluntad, salir fuera de sí mismo y darle el privilegio de la existencia a las cosas creadas. No estaba más que él solo, y en su soledad Dios es perfecto. En su soledad Él es sobradamente feliz. En su soledad Dios no necesita de nada ni de nadie. En su soledad Dios está completo en sí mismo. Aleluya. No tiene necesidad de crear, no tiene necesidad de dar el privilegio de la existencia a las cosas creadas. No había ángeles, querubines, no había cielo, no había célula, no había nada. Él estaba solo, perfectamente feliz, no necesitando de nada. Pero ahora le plació salir fuera de sí mismo, ese Dios que es amor, y dar el privilegio de la existencia a las cosas creadas. No voy a hablar, ese no va a ser el tema, cómo es que fue creando las cosas, cómo es que las cosas fueron apareciendo según el orden de creación, pero sí diré lo siguiente. Su amor sale fuera de sí mismo y eso se llama gracia. La gracia es la expresión del amor de Dios. Aleluya. Y la misericordia sale de la gracia. No es más que Dios extendiéndose en grados compasivos hacia las criaturas que había de darles el privilegio de existir. Y Dios crea las cosas bajo dos sistemas universales. Uno es el sistema de la gracia que va a estar por la eternidad, pero otro es el sistema de su gobierno. Dios no creó las cosas, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, y las soltó y las dejó para que se manejen como quieran. Dios establece un gobierno para todas las cosas. Aleluya. De su gobierno emana su justicia. Bien, cuando la Biblia dice en Efesios 2, el verso 8, porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces aquí no se necesitan obras, por eso el verso 9 dice, no por obras. Nadie va a ser salvo por sus obras. ¿Ves? Para que nadie se gloríe. Pero ahora hay que separar las obras cuando se es un pecador, cuando se está perdido, cuando las obras son como trapos de inmundicia y la gracia aparece para salvarnos. No es porque tenemos obras dignas de que seamos salvos, aún que seamos hijos de cristianos, nietos de abuelos cristianos, y aunque sean ellos los más santos, no es por eso que Dios nos va a salvar. La Biblia nunca pone a Dios como abuelo o tatarabuelo, solo lo pone como padre. Amén, aleluya. Relación directa. Relación directa. Cada uno y cada una tendrá que buscar esa relación personal con Dios. Entonces, cuando el verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, no está desechando las obras del todo, sino que está separando las obras antes de ser salvos
y el verso 10 pone las obras después de ser salvo. Antes de ser salvo, no es por obra. Puede ser la persona más moral, no califica, tiene que ser salvo por gracia. Puede ser el más terrible asesino, no califica, tiene que ser salvo por gracia. Aleluya. No es por obras. Pero una vez que somos salvos, porque la gracia nos ha alcanzado, la gracia no ha venido a nosotros para seguir siendo los mismos. Cuando ya el verso 10 dice, porque somos hechura suya, antes que la gracia nos alcance, somos criatura suya, pero no hechura suya. Aleluya. Una vez que la gracia nos alcanza, es para que pasemos no solo de ser una criatura suya, sino ahora una hechura suya. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Note cómo en el verso 9 las obras no importan. Note cómo en el verso 10 las obras son exaltadas y que deben ser buenas obras. Para eso nos alcanzó la gracia. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas Para obras. buenas obras. Entonces, las obras antes que la gracia nos alcance, no importan. Es por gracia que vamos a ser salvos. Pero si realmente la gracia ha venido a nosotros, y la gracia que no es otra cosa más que Cristo mismo, nos toma para formarnos en Él para buenas obras. Entonces, unas son las obras aquí y otras son las obras acá. La gente que no entiende eso y ve la transformación y ve el cambio en aquellos que son alcanzados por la gracia, dice, no, cambió de religión, cambió de chaqueta, o se hizo hipócrita. Qué casualidad que ya no toma, qué casualidad que ya no anda con mujeres, qué casualidad que ya no se droga, qué casualidad que ya no mata, qué casualidad que... porque no lo entiende. Es otro como si hubiera nacido. Sí, volvió a nacer otra vez. Y sí es otro. No, es que me lavaron el coco, me lavaron todo, no nada más el coco. Aleluya. Y la gente se sorprende y nos observa por algún tiempo, esperando en cualquier momento que regresemos a las mismas andadas, a las mismas obras, pero ahí se van a quedar esperando. Aleluya. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Ya creo que entender la gracia es sencillo. No importa si alguien está aquí y es el más vil pecador que ni él mismo se atreve a perdonar las fechorías, las mentiras, las argucias en las que ha vivido. El Dios de amor, por gracia, está dispuesto a perdonarle y darle su salvación. Aleluya. Y tomar su vida y formarlo para buenas obras en Cristo Jesús. Eso es la gracia, en resumen, sin entrar más en ello. Ahora hablemos un poco de las obras en esta situación. ¿Cuál era entonces la condición antes que la gracia nos alcanzara? Voy a regresarme al verso 1 de este capítulo 2 de los Efesios hasta el verso 4 que dice, verso 5, y Él os dio vida a ustedes, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia establece que la paga del pecado es muerte. Hay varios tipos de muerte. Se las voy a citar, son 5 tipos de muertes que la Biblia habla y se las voy a citar tal como aparecieron. Primero es la muerte espiritual que le ocurrió al querubín cuando se rebeló y a una tercera parte de las criaturas celestiales murieron espiritualmente. ¿Qué es muerte espiritual?
es separación de Dios. Se pierde la comunión con Dios. En la primera muerte que recibió nuestro padre Adán y nuestra madre Eva, cuando el Señor dijo: el día que pecares, ciertamente moriréis. El día que pecaron, murieron, porque fueron separados de la comunión con Dios y expulsados del paraíso mismo. Físicamente, Adán murió 930 años después. Muerte física aparece después de la muerte espiritual. Después, el Señor Jesús aparece hace 2000 años y hace una muerte en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros merecíamos ir a la cruz, nosotros merecíamos morir, nosotros merecíamos ir al infierno. Él aparece y efectúa una muerte que llamamos muerte sustitutiva. Él lo sustituye. O bien le podemos llamar muerte imputativa, porque aquel que no conocía pecado fue hecho pecado por nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A causa de esa muerte imputativa o sustitutiva, es que nosotros podemos tener la capacidad en Cristo de morir al pecado. Pensad que de cierto estáis muertos al pecado. Muertos que pueden pensar, porque se habla de una muerte, ¿verdad?, en cuanto al espíritu. Entonces, muerte al pecado. Y cuando uno muere al pecado porque cree en la muerte sustitutiva del Señor, uno evita la quinta muerte, que es la muerte segunda en el lago de fuego. Espero que aquí haya pura gente inteligente y sabia y tome la decisión de servir al Señor. Aleluya. Para evitar el infierno y el lago de fuego. Y cuando dice Efesios 2:1, y Él os dio vida, pues que no estaban vivos, sí, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos a causa de los delitos y pecados en los que se vivían. Bien, la diferencia entre la transgresión de una ley humana es un crimen, pero la transgresión de una ley divina es un delito. Y Él os dio vida. ¿Qué vida implanta? La vida Zoe. Aquí se habla de la vida divina, de la vida de Cristo, del Cristo Espíritu que se implanta. ¿A quiénes? A aquellos que, estando muertos espiritualmente en sus delitos y pecados y que solo tenían vida física, pero que miraron hacia Cristo, lo invitaron y lo recibieron como Señor y Rey en sus corazones, y su espíritu es resucitado, vivificado. Él nos da vida. Y el apóstol Pablo dice: en los cuales vivimos en otro tiempo. Creo que la mayoría, por no decir todos los que estamos aquí y que hoy somos redimidos, así vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y estando así muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino y nos da vida por gracia. Llega la gracia y nos salva. Por gracia sois salvos. ¿Y cómo hemos de vivir después de que la gracia nos ha alcanzado? Después de que la gracia ha llegado a nosotros. Ahora que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. De modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es así como el vestido del nuevo hombre, creado según Dios
en justicia, santidad y verdad llega a nosotros. Y deberemos ahora vivir en conformidad a esta nueva criatura que somos en Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Entonces, el obrar de un cristiano que la gracia lo ha alcanzado, el obrar de un cristiano que es una nueva criatura en Cristo, debe expresar en su estilo de vida una nueva manera de vivir. Un estilo diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Esa forma debe ser santa, apartado del mal, apartado del pecado, a fin de presentarse ante Dios como parte de la iglesia, que debe ser sin arruga, sin mancha, santa. Esa nueva criatura, como dice 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos vivir en santas y piadosas maneras? Como dice Pedro 1:14 al 16, debemos vivir como hijos obedientes, no conforme a los deseos que antes teníamos y que antes obrábamos estando en nuestra ignorancia, sino que ahora, así como aquel que nos ha llamado es santo, debemos también ser santos en todas nuestras maneras de vivir. Porque está escrito: sed santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Ahora, hay predicadores light, baratos, que solo sacan textos para pretextos y los aplican mal. Y dicen: no, la santidad solo es interna, Dios conoce tu corazón. No importa tu exterior, ni qué hagas, ni qué comas, ni qué bebas, ni qué practiques. La Biblia dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser. ¿Qué es todo su ser? ¿Qué es todo mi ser? Son de las partes de las que yo estoy constituido. ¿De qué estoy constituido? El texto dice: de espíritu, alma y cuerpo. Así que espíritu, alma y cuerpo, que es todo nuestro ser, debe estar santificado por completo. Debe procurar vivir irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, alguien quizá quiera vivir así por sí mismo, imposible. Pero el verso 24 dice: fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Usted solo permítale al Señor que Él tome dominio, que Él tome control de su vida, y Él lo va a hacer. Nuestro estilo de vida es a fin expresar a Cristo mismo. Y expresamos un estilo de vida correcto, justo, santo, no para ser salvos, sino porque somos salvos por la gracia de Dios. Aleluya. Ahora, el obrar nuestro tiene tres aristas. El obrar que apunta hacia Dios, le muestra a Dios que estamos en obediencia, que estamos en sumisión a Él. Nuestro obrar me señala a mí mismo en mi propia conciencia ante Dios y da a conocer ante nosotros quién soy yo verdaderamente en Cristo, por el carácter y la personalidad que cada hijo de Dios y cada hija de Dios proyecta. Nuestro obrar que proyecta mi espíritu de servicio en bien de los demás, que da a conocer mis actitudes en Cristo. Y por cierto,
hago un paréntesis para, a nombre de todos ustedes, agradecerle a la iglesia local, a las familias que hospedaron, que nos dieron alimentos, que nos atendieron, a la familia Robollar, a mi hermano Rogelio, a mi hermana, todos cuantos hayan puesto un grano de arena, eso no pierde recompensa. Aleluya. Mostrar el amor de Dios. Mil gracias, ¿verdad?, a quienes nos hospedaron. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros no procedemos así? Como hijos de Dios, como verdaderos hijos e hijas de Dios. Sencillamente sufrimos pérdida, que será sustraída de la recompensa que habríamos de recibir por nuestra falta de obrar dando lo mejor de nosotros, por nuestra falta de obrar con excelencia con la que fuimos llamados. Primera de Corintios 3:8 dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esa es otra mentira que proyectan algunos diciendo: todos somos iguales, en el cielo todos vamos a vivir igual. ¿Cómo se ve que ignoran la Biblia, que no tienen algún rapto de entendimiento para ir al tercer cielo y ver que no es así? Cada uno va a recibir recompensa conforme a su labor. Primera de Corintios 3:13: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego probará. Verso 14 y 15 de Primera de Corintios 3: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él a sí mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aleluya. Esto es como los que pasan la escuela, decimos en México, de panzazo. Santo. ¿Con qué pasaste? Con un 6. 5.89 y por misericordia el maestro lo pasa de panzazo. Todo nuestro obrar va a ser tomado en cuenta para la justa recompensa de Dios. Ahora, digo y debemos decir con toda certeza que vamos a ser salvos por gracia, pero vamos a ser recompensados por obras. Por obras. Las obras nuestras son muy importantes. Diga conmigo: salvos por gracia, Salvos por gracia, recompensados compensados por según su justicia. La gracia nos dará la salvación, pero la justicia también aparecerá. Dios no es un Dios de desbalances. Tan importante es su amor como su justicia. Tan importante es su amor como su ira. Dios tiene ira, sí, como no. No traigo ninguno de mis libros para que lea un poco y entienda qué es la ira de Dios. La ira de Dios no es una expresión carnal como la nuestra. La ira de Dios es la expresión de su justicia. Aleluya. Y ahí no nos van a valer los sentimientos con los que nos manejamos. Ay, pobrecito. Hay un grupo religioso que a veces va de casa en casa, espero que no esté por acá esta plaga, llamados testigos de Russell, así le digo yo. Y una de las filosofías que usan es: no puede haber infierno, no puede haber castigo de Dios. No, hombre, imagínese usted como padre o como madre, el peor de sus hijos sería capaz de ponerle la mano en la lumbre, ¿verdad que no? Pues así es Dios, Dios es más amoroso todavía. Sí, pero no es Dios quien le pone la mano en la lumbre, es usted por su desobediencia quien se mete al infierno de clavado. Aleluya. Usted decidió ese camino. Solo hay dos caminos. Ahora, note Apocalipsis 14, 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos.
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz del cielo que decía, verso 13, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. En otras palabras, supongamos que yo me muero en este instante. Yo voy a descansar de mis trabajos, pero mi obrar en Cristo, no de Cristo para atrás, eso ya quedó olvidado. Mi obrar en Cristo va a seguir conmigo como si fueran soldaditos alrededor de mí, como si fueran mis hijos. Para cuando yo esté delante del tribunal de Cristo y me juzgue, no por gracia para darme salvación, porque esa la tengo ya, sino por su justicia para darme recompensa, todos estos como hijos o soldaditos estarán ahí para atestiguar, somos producto del obrar de esta persona. Y de acuerdo a mis obras seré recompensado. La palabra con ellos siguen. Muero, pero las obras se van conmigo para responder allá. ¿Qué hice? Esto significa entonces que los cristianos salvos, nadie puede ser el tipo de persona que diga, comamos y bebamos, que mañana moriremos, que al fin ya somos salvos. Y allá nos presentemos con las manos vacías. Ahora, ¿cuál sería el caso si después de muertos las obras siguen con nosotros, según este pasaje de Apocalipsis 14, 12 y 13? Porque sus obras con ellos siguen. O sea, sus obras le van a acompañar, estarán con usted inseparablemente, como si fueran sus discípulos inseparables. Van a estar con usted hasta que llegue al tribunal de Cristo. Estarán allí con testimonio a la manera de guardianes. ¿Qué buenas obras, preguntémonos, me están siguiendo? ¿Qué buenas obras están y estarán a mi lado en el día de la recompensa? El día que yo muera, lo importante no va a ser cuánto yo obtuve, cuánto yo tengo, sino cuánto yo di y cuánto yo serví. Aleluya. Mi servicio y mi dar van a determinar mi recompensa. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto. Todo el mundo estamos esperando la segunda venida del Señor y que le ponga fin a este mundo y a tanta situación penosa y terrible. Yo vengo pronto, dice el Señor, y mi recompensa, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí interviene la justicia de Dios. Ahí viene la recompensa. Miren, si no fuese así, perdone apóstol Mateo que lo ponga por ejemplo. El apóstol Mateo ya no es un muchacho, ustedes lo conocen mucho porque él está solo. Ya está viejón el hombre, con permiso, apóstol. Ya tiene sus canas. Ya se siente a veces que no tiene la misma energía. Y como decía mi papá, ya le fallan las ruedas. Pero el viejo, como decimos en mi rancho, no se raja. Aquí está. Hace el esfuerzo. No es un hombre que quiere sentirse inútil, dispuesto a seguir dando lo que está a su alcance para engrandecer el reino de Dios. ¿Usted cree que Dios no va a recompensar eso? La mayoría de quienes tienen un trabajo, ahí están por años, o los que ejercen una profesión o una carrera técnica,
esperan un día jubilarse, llegar a la vejez y tener un medio de sustento para echarse a dormir tomando agua de coco en una hamaca. O empezar a visitar al hijo, al nieto, allá, más acá. Pero los que tienen visión de Dios no van a desperdiciar ese tiempo rascándose el ombligo. Van a hacer el trabajo de Dios para una recompensa digna. Para recompensar a cada uno según fuere su obra. Esto significa paga por los servicios que hicimos buenos en esta vida. Paga, sean buenos o malos, tendrán la recompensa. Paga significa premio. Paga significa recompensa. Paga significa salario. Paga significa galardón. Paga significa jornal, por si no lo entendíamos. Paga significa devolver el esfuerzo que hayas hecho divinamente y bien recompensado. Paga significa voy a cumplir lo que prometí. Romanos 2, 5 al 7. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Nuestro cuerpo físico no es más que una habitación temporal. Es como los vehículos que están ahí, no llegaron solos aquí. Un conductor los dirigió. Y si hubiese habido un choque, un accidente, el culpable no es el vehículo, es el que va adentro conduciendo. El día que estemos ante el Señor, el culpable no va a ser este cuerpo, es el que está dentro conduciendo el cuerpo. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, diga cada uno, y diga al vecino y te hablan, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, mientras nuestro hombre interior, que es de naturaleza espiritual, está en este cuerpo, cuando ya salga del cuerpo y deje el cuerpo para la sepultura, él va a responder por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, ora sea bueno o sea malo. Así que no le hagamos al niño llorón, a la niña mimada, cuando hagamos algo bueno en favor de la causa del Señor. Quien no lo hagamos, solo tendremos dolor y arrepentimiento tarde, cuando venga la justicia de Dios a expresarse. Por alguna razón me viene hace años, unos 35 años quizá, yo estaba más tierno que lo que estoy y más joven de lo que me ven. Fui a oír un predicador que llegó a Ciudad Juárez, que tenía renombre, tenía una congregación de las más grandes en México, ya ni recuerdo el nombre de él. Pero estaba hablando algo similar a esto, no recuerdo el mensaje, lo que recuerdo es que dio esta ilustración. Dijo, esa persona era un supuesto creyente, que no era dueño ni de lo que tenía. Y muere y supuestamente despierta en la puerta que conduce a las regiones celestes y le abren dos ángeles
y le dicen, ¿tú quién eres? Porque no está registrado aquí a esta hora que llegaría alguien. Ah, soy fulano de tal. Este es el cielo, la parte que a mí me corresponde. Y solo se ve un ángel al otro. No está anotado en el libro de la vida y no hay obras tampoco en el libro de sus obras para la recompensa. No, ¿cómo no? Yo fui creyente. ¿Qué hacemos? Le dice un ángel al otro. Y le pregunta el ángel, bueno, dinos algo de lo que hiciste en la tierra. Y el hombre se raspó la cabeza y dijo, ya recuerdo que en una ocasión le di 20 centavos a un mendigo. Y le dice el ángel, ¿qué hacemos? No, regresarle el 20 y mandarlo al infierno. Ese es su lugar. Ese es su lugar. Yo creo que cuando estemos delante del tribunal del Señor, vamos a querer sacar obras, no sé de dónde. Porque no habrá esos soldaditos obras alrededor de nosotros. Esto está profetizado desde el Antiguo Testamento. Isaías 40:10 dice, he aquí el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer que merezca paga delante de Dios? No, ¿qué voy a hacer para alcanzar los frijoles, para alcanzar el cuarto, la casa donde vivo, para alcanzar el carro? No, esas cosas no tienen valor. Esas son para nuestro favor y para usarlas aquí. No. ¿De qué te has desprendido? ¿Qué tanto sirves al prójimo? ¿Qué tanto das? Miren, somos tan pobres que aún en el tiempo tenemos a veces 2 puntos por semana. Cada punto 2 horas. Son 4 horas a la semana. Cuente las horas, 24 por 7, la cantidad de horas. Ni siquiera un diezmo de tiempo para Dios. Y vamos a los cultos y estamos cuando se carga este predicador, porque ya me tengo que ir a una novela. Que Dios tenga misericordia. Y todos vamos al cielo, y todos vamos a disfrutar de naciones. No. Se lo digo desde ahora y con la seguridad de estar allí parado la cosa no decir. Dios sería injusto que le pagara a una persona igual que le va a pagar a Pablo el apóstol, que le pagara a una persona que lo dio todo por él a aquellos que ni siquiera el saludo dan. Sería injusto Dios si las cosas fuesen así. Isaías 49:4 dice, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Dios y mi recompensa con mi Dios. Aleluya. Por razón natural, como hombres carnales que somos, cada cosa que hacemos queremos tener la paga de inmediato. Qué bueno si solo se nos pagara un 10 del 100 que hacemos, porque el 90 se alistará en el cielo para nuestra recompensa. Pero no es así. Isaías 62:11. He aquí que Dios hizo ir hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión. He aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El apóstol Pablo refirió esto en las epístolas. Habló por lo menos en sus epístolas el apóstol Pablo unas 50 veces de la segunda venida del Señor, en los cuales hacía énfasis de la recompensa que vendrá. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia,
Note que es la corona de justicia, no es la corona de la salvación, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Note, la cual me dará el Señor juez justo. Está hablándose de una corona que se relaciona no con la gracia, sino con la justicia de Dios, según lo que hemos hecho. Galardón o recompensa. Lo maravilloso en Cristo es que Dios nos da aún en esta vida y en la venidera. El proverbista Salomón dijo en Proverbios 11:31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Aún en la tierra, Dios va a recompensar. Parece que el Señor ya la trae con el apóstol Mateo, perdón que lo voy a mencionar. Bueno, lo uso por la confianza que nos tenemos, somos amigos de muchos años y compañeros de batalla. Un día yo estaba en la región donde él radica en Estados Unidos y se me acercó un pastor que había salido de X denominación para pedirme cobertura. Percibí que no debía de dársela, no traía un buen espíritu y una buena actitud. Y lo primero que me pregunta el ingrato, que es lo último que yo trato, si es que lo trato y si no, ni lo trato, me dice, ¿usted es de los que creen en el diezmo? Le dije, sí, señor. Creo en el diezmo. Toda la vida, por 53 años de diezmado. Y ya no soy de diezmo, el diezmo me queda corto para lo que Dios me permite dar para su causa. Y entonces dice, iglesias que están bajo su cobertura diezman a su ministerio, de una que otra. Y luego pregunta, ¿y en esta región hay iglesias bajo su cobertura? Le digo, sí. ¿Y cuántos le diezman? Y le contesté, ¿usted las conoce todas las que están aquí? Sí. Díganme cuál es la congregación más próspera y los pastores más bendecidos que hay en la región. Dice, pues los pastores de Rebollar, son los únicos que diezman. Esa fue mi respuesta. ¡Pum! Caso cerrado. Caso cerrado. 1 Corintios 9:18. El apóstol Pablo dice, ¿cuál pues es mi recompensa? ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo está hablando de una recompensa aquí mismo en la tierra y un derecho legítimo que la palabra de Dios establece para los que se dedican a la predicación del Evangelio. Lucas 10:7. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Diga conmigo para ya callarme. Salvos por gracia. Salvos por gracia. Recompensados. Por obras. Señor, permíteme obrar como un verdadero creyente, amándote a ti y amando a mi prójimo, sirviéndote a ti y sirviendo a mi prójimo. Y más que hacerlo por recompensa, que eso vendrá en automático, hacerlo por amor, porque te amo, porque amo a mi prójimo. El texto dice, y tú lo dijiste, Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Sembrar es lo mismo que dar. Sembrar y dar es lo que produce fruto, porque todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Sembrar y dar
es la semilla universal para que tú traigas recompensa a tus hijos en esta vida y en la venidera. Les digo por último, y espero no pisar callos, porque aquí nadie tiene callos, más de 4 o 5 veces alguien se me ha acercado y me dice: pastor, si no me ve en la iglesia, es que pues yo tengo para la gasolina. Y luego ponen su carita así de mártir. Y lo primero que les pregunto: oye hijo, ¿diezmas al Señor? Ay, ¿por qué me pregunta eso? Porque siempre vas a estar en esa condición de miseria. Si a Dios nos robas, ¿cuánto más me puedes robar a mí? Bendiciones. Aleluya.